sesión. Vamos a guardar un minuto de silencio al principio del pleno, como es lo normal y lo que se ha hecho siempre en esta corporación municipal, por el fallecimiento de quien fue alcalde de esta ciudad en los años 95 y 96, Agustín Villanueva Blanco. Ordinaria del 10 de septiembre del Ayuntamiento de Trujillo. Primer punto del orden del día, observaciones y alegaciones al acta de la sesión de fecha 20 de junio y 3 de julio de 2013, de la que el Pleno toma conocimiento. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿sí? ¿Alguna objeción a las actas? No hay objeción. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción a las actas? No hay objeción. Señora portavoz del Grupo Popular, ¿alguna objeción a las actas? No hay objeción. Por lo tanto, pasamos al segundo punto del orden del día, que es la desestimación de la solicitud Fotovatio Energía Solar Sociedad Limitada. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se somete a debate y votación la siguiente propuesta: desestimar la solicitud Fotovatio Energía Solar SL presentada el 31 de octubre de 2011, mediante la cual se solicita la bonificación del 50% en el impuesto de actividad de. Se propone a este pleno desestimar o denegar esa bonificación y notificar el presente acuerdo al organismo autónomo de recaudación al Consejo de Gobierno. Se abre el primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Bien, gracias, señor alcalde. Y buenos días a todos y a todas. Pocas veces encontramos en nuestra documentación argumentos y certificados que nos hagan que nos clarifiquen la postura que debemos tomar como tal. Y si uno analiza la documentación que obra en la carpeta de pleno, en la sesión de 29 de mayo del 2013 ya debatimos al respecto. Y yo creo que hay fundamentados argumentos para desestimar esta solicitud de bonificación. Por lo tanto, nosotros vamos a actuar en consecuencia con la misma opción que tuvimos en la sesión del día 29 de mayo, y es denegar la bonificación que nos presenta esta empresa fotovoltaica. No voy a explicar las razones porque en su día se dijeron, ¿no? Pero repito, en la carpeta de plenos hay fundamentadas razones de por qué nos negamos a que Fotovatio tenga esta bonificación del 50% en la cuota de IVA. Más en tiempos, y hay una parte del razonamiento que es importante, que dice, teniendo en cuenta que la situación actual por la que atraviesa el Ayuntamiento. Yo creo que una situación como la actual, en la que a todos se nos está exigiendo ser solidarios y participar en mayor medida, quien más tiene, pues también hay que pedirle a las empresas que más tienen que también participen. Por lo tanto, yo creo que simplemente con esa razón sería suficiente para negar la bonificación a esta empresa, pero es que hay muchas más, desde lo que ha ocurrido con el ICIO y esta empresa, hasta lo que ha pagado por distintas tasas, etcétera, etcétera. Conclusión, y resumiendo, nos mantenemos en la postura que tuvimos en la sesión del 29 de mayo y negamos la bonificación de este impuesto a Fotovatio. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a la corporación la bienvenida al nuevo curso político. Comenzamos, yo creo que comenzamos bien, ¿no? Teniendo los plenos, primer miércoles del mes, a las 10:30 de la mañana. Esperemos que el curso político continuemos así y que los plenos extraordinarios se celebren única y exclusivamente cuando sean necesarios para solucionar los problemas que cometen. Totalmente de acuerdo también con la postura del portavoz de Izquierda Unida. Nos ratificamos también en la postura del pleno del 29 de mayo, en el que ya se solicitaba por parte de Fotovatio una bonificación también en este caso. Y bueno, basándonos siempre en lo mismo, ¿no? En los principios de equidad, de igualdad entre los ciudadanos, más en este caso también entre los empresarios que, como todos sabemos y hemos recalcado en nuestros plenos, están pasando por una situación
casos y que después también hay que tenerlo en cuenta. En algunas ocasiones se han tomado decisiones en las que se producen ciertos horarios comparativos con ciertas empresas en ciertos sectores en Trujillo que no han gustado a los ciudadanos, por lo cual el Grupo Socialista se ratifica también en la denegación a Fotovatio de esa bonificación. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del Grupo Popular y equipo de gobierno. Pues nosotros se ha planteado esta desestimación igual que se llevó a cabo la desestimación del impuesto del IAE para otras dos empresas que lo hacían en distintas sesiones plenarias, como han hecho referencia los dos portavoces de los grupos políticos. En este caso se trata de Fotovatio de Energía Solar SL y existen razones de peso que motivan esta desestimación, entre otras muchas porque tiene un carácter meramente potestativo, como establece la propia ordenanza fiscal. A pesar que en el año 2004 se estableció en la versión y la regulación de entonces ese carácter potestativo, no se establecía la fijación de la cuantía, sino que el límite de la bonificación podía ser de hasta el 50%, quedando, digamos, a voluntad del órgano plenario la decisión de bonificar o no a estas empresas. Existen razones de peso y se han expuesto por parte de los dos portavoces de los grupos políticos, tanto por Izquierda Unida como por el Partido Socialista. Y los exponíamos nosotros también cuando argumentábamos la primera de las desestimaciones que venía a esta sesión plenaria. No solamente porque ha recibido más que suficientes bonificaciones a la hora de llevar a cabo la liquidación del canon urbanístico, casi el 90%, no solamente porque también recibió ciertas bonificaciones en la liquidación del ICIO allá por el año 2006, y también porque se comprobó por parte de los servicios de intervención que había habido un trato no idéntico a distintas empresas, mientras que en las liquidaciones se habían incorporado determinados elementos como eran las placas solares, en otras liquidaciones, sin embargo, sí se habían incluido. Todos esos son motivos más que suficientes para desestimar, más con los tiempos que corren, como hacía referencia el portavoz de Izquierda Unida. Así es, además se requiere esa solidaridad tan necesaria y que contribuyan los que más tienen. Por nuestra parte nada más y mucho. Considera un segundo turno de intervenciones, señor portavoz del Grupo Socialista. Sometemos a votación, por lo tanto, la desestimación de la solicitud de Fotovatio Energía Solar Social Limitada. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, por unanimidad. Se aprueba desestimar la solicitud de exención de IBI de Fotovatio Energía Solar Social Limitada. Tercer punto orden del día es la modificación de la ordenanza del IBI, que, como saben los portavoces, ha quedado encima de la mesa para un pleno extraordinario en el mes de septiembre, si se llega a un acuerdo, o para el próximo pleno del mes de octubre. En cualquier caso, decir que se está trabajando tanto en una propuesta del Gobierno como en una petición que el Grupo Socialista realizó en el pleno del mes de julio pasado. Era nuestro compromiso que en este pleno se debatiera la cuestión. Se ha tratado en comisión, era la intención de que viniera a pleno, pero la importancia del asunto creemos que no lleva a celeridad y que por lo tanto preferimos dejarlo encima de la mesa y que en los siguientes plenos se pueda aprobar esa modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles o contribución, como todo el mundo lo conoce. Por lo tanto, el cuarto punto del orden del día es simplemente la dación de cuentas o informar por parte del Gobierno del segundo trimestre del plan de ajuste. La portavoz del equipo de Gobierno y Concejal de Hacienda tiene la palabra. Simplemente se trata de un mero trámite para dar cumplimiento a lo que obliga la orden, en virtud de la cual tenemos la obligación de remitir la información prevista en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y se ha remitido al Ministerio de Economía y Hacienda el correspondiente informe del segundo trimestre sobre el cumplimiento del plan de ajuste. Como se trata de dar cuenta, pasamos al quinto punto del orden del día, que es la modificación de tasas de actos de contenido urbanístico. La concejala de Urbanismo y Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno tiene la palabra. Se propone la modificación de la ordenanza fiscal de actos de contenido urbanístico en su artículo 8 referente a la cuota tributaria. El pasado mes de junio de 2012 se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia la ordenanza fiscal de actos de contenido urbanístico, en el cual establecía en el artículo 8 la cuota tributaria. La cuota tributaria establecida en el momento inicial establece una base imponible de hasta 30.000 euros por un importe de 40 euros, hasta desde 30.000 euros hasta 120.060 euros y desde 120.000 euros a un importe por licencia de tasas de 80 euros. La propuesta que se pretende reformar o modificar
En tanto en cuanto al contenido de la cuota tributaria, lo que se pretende es que quede con la siguiente redacción el mencionado artículo. Que la base imponible hasta 6.010,6 céntimos de euro el importe de la licencia de tasa sea de 18 euros, que desde 6.010 euros hasta 120.000 sea de 30 euros, que desde 12.000 hasta 30.000 sea de 40 euros, desde 30.000 a 120.000 de 60 euros y desde 120.000 80 euros. Y además añadir un apartado referente a lo que se refiere a todas aquellas obras que tienen que ver con obras de adecentamiento, reparación o reforma de nichos o panteones con una tasa de 10 euros. En definitiva, lo que se establece de la lectura de ambos artículos, es decir, lo que se pretende con la redacción actual, es establecer un desglose de ese primer tramo que quedaba muy limitado, es decir, hasta 30.000 euros se pagaban 40 euros de licencia de tasa, y lo que se pretende ahora es que ese primer tramo quede desglosado en tres, estableciendo una diferenciación según el presupuesto de ejecución material en los términos que se han expuesto: hasta 6.000 euros, 18 euros, desde 6.000 hasta 12.000, 30 euros, y desde 12.000 hasta 30.000, 40 euros. El resto quedaría en los mismos términos, con la incorporación, como he dicho, de ese nuevo apartado en el que se establece una tasa fija para obras de adecentamiento, reparación o reforma de nichos y panteones de 10 euros. Se abre un turno de intervención, señor portavoz de Izquierda Unida. Así es. Gracias, señor alcalde. Y gracias, señora portavoz, por las aclaraciones. La verdad es que parece a todas luces lógico lo que se pretende, en la medida en que hay una diferencia considerable entre un presupuesto de obra cercano a los 6.000 euros y uno cercano a los 30.000. Hay mucha diferencia, por lo tanto, hacerles a todos pagar lo mismo no nos parecería del todo justo. Agradecer, imagino que habrá sido la experiencia de este año y medio que nos haya demostrado y nos haya guiado en el proceder, y entendemos, repito, a todas las luces lógicas, por lo tanto no habrá ningún problema por nuestro grupo en aprobar esta modificación que se pretende. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, una aclaración: recordamos que es un impuesto, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, que instalaron ustedes en la tasa de contenido urbanístico, ¿no? Por supuesto, el Grupo Socialista va a apoyar esta iniciativa, sobre todo en vista de aliviar un poco las maltrechas economías y familiares que hay ahora mismo en la ciudad. No tenía mucho sentido, la verdad es que hasta que no se pone en rodaje una propuesta de esta envergadura, pues no se ve cómo funciona, pero sí es cierto que había obras menores, como voy a hacer el embellecer fachada, el recorrido del tejado, o pequeñas intervenciones que se hacían en viviendas particulares, que bueno, tenían que pagar una tasa, no es lo mismo un presupuesto de 500 euros que un presupuesto sobre 30.000 euros, con lo cual consideramos que el hecho de añadir estos dos tramos a la tasa creemos que está bien. Yo creo que este es el camino que debe tomar ahora el equipo de gobierno. Pronto vamos a empezar a elaborar un nuevo presupuesto. Yo creo que tenemos que tratar de realizar una fiscalidad que estuviera acorde a los tiempos que se están viviendo, en tanto en cuanto se puedan tocar ciertas tasas. Y hablaba el señor alcalde anteriormente de la propuesta del IBI, y que va a venir la propuesta que hizo el Partido Socialista y que ustedes han tenido a bien a estudiar y de alguna manera a llevar a pleno. Creemos que va a ser importante tanto los planteamientos que no vamos a adelantar ahora, los planteamientos que se están haciendo, en que se recojan ciertas ayudas a familias desfavorecidas. Yo creo que eso va a ser importante, y se lo digo de antemano, como os he dicho siempre: todo lo que sea beneficiar a la población de Trujillo y a los ciudadanos de Trujillo, el Grupo Socialista siempre va a estar ahí, y creemos que vamos en el buen camino en ese sentido. Vuelvo a reiterarle nuevamente: estamos a punto de comenzar a elaborar un nuevo presupuesto, atendiendo un poco a la situación que están atravesando tanto las familias trujillanas como las empresas trujillanas, intentar de retocar en la medida de esas posibilidades por todo lo que sean tasas e impuestos para un mejor funcionamiento de la ciudad. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues bien, evidentemente la práctica lleva muchas veces a llevar y a plantearse modificaciones. Es verdad que durante este año no existía en este ayuntamiento una ordenanza fiscal relativa a actos de contenido urbanístico, pero de la aplicación claramente se observaba una clara desproporción en muchas ocasiones
en lo que eran las obras que se solicitaban a ejecutar, ese presupuesto de ejecución material con la licencia o con la tasa por licencia que se tenía que pagar. Ese ha sido el motivo de desglosar ese primer tramo, que, como decíamos, quedaba muy extenso, y establecer 3 tramos diferenciados, porque evidentemente había una clara desproporción, sobre todo en aquellas obras de escasa entidad o de escasa importancia, que repercutían fundamentalmente a lo que eran aspectos exteriores del edificio, como puede ser pintura de fachada, recorrido de tejado, aplacado. Al final, claramente, por un presupuesto de ejecución material que en muchas ocasiones eran 200 o 300 euros, pagar una tasa de 40 euros, pues exactamente había esa desproporción. Ese ha sido el principal motivo por el que el Gobierno ha apostado por llevar a cabo esa modificación y desglosar ese primer tramo en 3 tramos. Pero además hemos buscado también como referencia a la hora de establecer ese primer tramo la propia modificación de la ley del suelo. No olvidemos que se exigen para determinadas obras simplemente una comunicación previa, y en la propia ley del suelo se establece ese parámetro, esa horquilla, y lo que hemos buscado es la similitud para desglosar ese primer parámetro en cuanto a esa horquilla que establece la tasa de comunicación previa. En definitiva, lo que se trata es de facilitar a las personas que se dirigen al departamento de obra a la hora de tener que abonar sus tasas, y evidentemente en la medida de lo posible descongestionar un poco esa asfixia económica que todos pasamos, que evidentemente los tiempos son difíciles, y revisar esa tasa hacia la baja, buscando la proporción, como decía al principio, entre la licencia o la tasa por licencia, no impuesto, y la proporción con el presupuesto de ejecución material que se presenta para la obra a realizar. Considero un segundo turno de intervenciones. Bueno, pues yo creo que suficientemente debatido el asunto de la modificación de tasas de alto contenido urbanístico. Sometemos a votación el mismo. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Sexto punto del orden del día: aprobación del primer reglamento regulador del registro municipal de uniones de derechos. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se propone para su debate y aprobación el reglamento de parejas de hecho del excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo, y la siguiente exposición al público, así como la publicación en el boletín oficial de la provincia para su aprobación provisional, transcurridos los plazos correspondientes, y si no hubiere alegaciones, proceder a su aprobación definitiva. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Así es. Bien, gracias, señor alcalde. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que me equivoqué. Que cuando se retiró del pleno el reglamento de parejas de hecho, cuando se decidió que se anulaba el reglamento de parejas de hecho, el registro de parejas de hecho de nuestra ciudad, yo bien pensé que ya no volvíamos a tener el registro de parejas de hecho, sinceramente. Y además, lo dije públicamente en el pleno, ahora reconozco que me equivoqué. Y parece ser que vuelve. Y bienvenido sea. Bienvenido sea, porque yo creo que es importante. Es evidente que no es el mejor registro de parejas de hecho que va a haber, seguro. Es evidente que es bastante más restrictivo, y así lo dije yo en las distintas comisiones informativas que hemos tenido, que el propio de la comunidad autónoma. Es más restrictivo el de Trujillo que el de la comunidad autónoma. Pero bienvenido sea, al menos vamos a seguir teniéndolo, porque yo creo que no estamos para limitar derechos. Y el registro de parejas de hecho no deja de ser un derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, mi voto en contra sería si no tuviera. Tenemos un registro, lo que vamos a pelear es por modificarlo y por hacerlo mejor. Pero evidentemente que le tengamos. ¿Por qué digo esto? Pues porque, vuelvo a lo de antes, vamos a tener un registro mucho más restrictivo. Cuando el de Extremadura simplemente marca que con uno de los miembros esté empadronado o resida en la comunidad autónoma, nosotros vamos a exigir que sean los dos. Los dos miembros van a tener que estar empadronados en la ciudad de Trujillo para formar una unión de hecho. Ni siquiera un matrimonio, una unión de hecho, y le vamos a exigir que estén los dos, ¿no? Bueno, yo ya les dije que me parecía que había una contradicción en el documento que nos presentaban, en el sentido de que hacemos referencia a que en el artículo 3 decimos: tendrán acceso al registro del ayuntamiento aquellas uniones de hecho que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ordenanza y ambos estén empadronados en el municipio, y además cumplan con el artículo 2 de la Ley de Parejas de Hecho de Extremadura. El artículo 2 de la Ley de Parejas de Hecho de Extremadura, en uno de sus apartados, es donde dice que basta con que uno esté empadronado en la comunidad autónoma. Por lo
tanto hay una especie de contradicción, ¿no? Pero yo eso lo puse de manifiesto en la comisión y ahí está. Y por último, y yo creo que este tipo de registro, y luego vamos a hablar de más, vamos a hablar de algún reglamento también y de algún reglamento del Consejo Escolar, etc. Todas estas cosas tienen sentido si se conocen y si los ciudadanos saben usarlas. De nada nos vale tener un buen registro de parejas de hecho si no hacemos publicidad de ello, si los ciudadanos no saben ni qué es ni para lo que sirve. Entonces yo desde aquí sí que me gustaría que hubiera un compromiso por parte del equipo de gobierno de publicitar que Trujillo va a tener un reglamento de parejas de hecho, de cuál es su utilidad, de para qué sirve y que se use. Y en este sentido, ¿cómo se hace esto? Pues yo no sé, si publicitándolo en la web o haciendo unos folletos que garanticen la comunicación a los ciudadanos, etc. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, el Grupo Socialista lo único que puede mostrar es satisfacción, ¿no? En este caso porque se ha recogido prácticamente la propuesta que nosotros realizamos sobre la unión de parejas de hecho, ¿no? Entonces, es algo que nosotros consideramos que era conveniente, a pesar de que habíamos tenido uno que no había entrado en vigor, no se había publicado, y lo entendemos como un servicio que presta este ayuntamiento a una necesidad que la hay, ¿no? Que existe, se utilice más o se utilice menos. Sabemos que es bueno una vía para continuar la tramitación porque va a consistir en eso, ¿no? La unión de parejas de hecho después va a seguir su camino, que también está registrado en el libro en este caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pero yo creo que es un servicio que se presta al propio ayuntamiento y que se debe dar desde hace tiempo. Yo en la comisión de gobierno le decía que parece que la maquinaria del ayuntamiento que vamos lento, que es algo que ya el Grupo Socialista nos presentó, me parece, si no recuerdo mal, hace 8 meses o por ahí, sí, en marzo, y que vamos lento en este caso, pero bueno, el fin último se ha resuelto y esperemos que se dé utilidad al mismo. Por supuesto vamos a estar de acuerdo con lo que es el texto del propio reglamento. Sí, nada más. Señora portavoz del Grupo Popular. Bueno, pues vamos a tener por primera vez un reglamento que va a regular el registro municipal de uniones de hecho. Un reglamento, digo que por primera vez porque el que existía anteriormente se limitaba solamente a lo que era facilitar la tramitación interna, pero ni siquiera estaba publicado en el boletín de la provincia, por lo tanto su validez y su eficacia era ninguna. Es la primera vez que vamos a tener un reglamento regulador en este ayuntamiento, legal, jurídicamente hablando en esos términos, pero lo más importante de todo es que con ello lo que vamos a garantizar es la seguridad jurídica de aquellas uniones o aquellas parejas de hecho. ¿Y por qué digo que vamos a garantizar la seguridad jurídica? Porque evidentemente uno de los motivos principales que dio pie a que se llevara a cabo la revisión de este reglamento era la problemática que había existido en uniones de pareja de hecho. Para evitar esa problemática y esa picaresca y esa suspicacia que hasta la fecha se había venido dando, se trataba de establecer unos criterios no más restrictivos, sino unos criterios que garantizaran la seguridad jurídica de la unión de hecho a nivel local para garantizar posteriormente la remisión a la Consejería de Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, que también tengo que decir que hasta ahora tampoco se remitían esas uniones de hecho. Aproximadamente se vienen celebrando entre unas 15 o 20 registros de pareja de hecho, comprobar los datos de distintos años, desde el 2010 hasta la fecha, hasta el 2012. En 2013 no se ha celebrado ninguna porque a partir del momento de aquel pleno efectivamente queda claramente suspendido, pero sí es verdad que se hacían referencia a alguna serie de cuestiones, como que exigimos nosotros que los 2 miembros estén empadronados y decía que había habido una corrección del propio reglamento en el que en el artículo 3 hacía referencia al ámbito de aplicación y se había precisado claramente que lo que se quería o lo que se venía a exigir de cumplimiento en el reglamento era que se diera cumplimiento al artículo 2.2 de la Ley de la Comunidad Autónoma, en el cual claramente se establece una serie de requisitos para garantizar y comprobar la legalidad de esas inscripciones de las parejas de hecho. Y hace referencia claramente ese apartado 2 a la necesidad de que se compruebe o se verifique esa convivencia ininterrumpida entre las dos personas que pretenden unirse de hecho.
El artículo 2 lo que exige es que al menos exista un año ininterrumpido de convivencia, haciendo la salvedad en el caso de que haya descendencia común, en cuyo caso establece claramente que bastará la mera convivencia. Por lo tanto, lo que ha quedado reflejado, y lo digo porque la intervención del portavoz de Izquierda Unida parece que generaba la duda, se precisó en la comisión y aparece recogido en el reglamento la corrección de lo que se quiere que se cumpla única y exclusivamente ese apartado 2 del artículo 2. ¿Para qué? Para que se acredite efectivamente esa convivencia y haciendo la salvedad, como digo, en el caso de que exista descendencia común. Además, en el reglamento se precisa una serie de documentación para que se pueda llevar a cabo a efecto la inscripción de las parejas de hecho. Pero en definitiva, yo creo que tenemos que felicitarnos todos porque al final este reglamento es el resultado del consenso de todos los grupos políticos. Yo estimo como portavoz del equipo de gobierno que no ha existido tal lentitud. Es verdad que han transcurrido 8 meses desde que se presentó. También es verdad que en aquel mismo pleno el equipo de gobierno hizo ya la manifestación y así aparece reflejado en el acta de cuál era su propuesta. Se tomó la decisión de que fuera objeto del consenso a través de una comisión para que viniera al pleno y también es verdad que se estuvo a la espera de las aportaciones de todos los grupos políticos. Ese ha sido el motivo de la tardanza que usted achaca al equipo de gobierno. La espera de las aportaciones de todos los grupos políticos. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues consideramos un segundo turno de intervenciones. Considero un segundo turno de intervenciones. Una aclaración solamente, yo se ha comentado que automáticamente la inscripción en el registro de uniones de hecho de Trujillo implica la inscripción en el registro regional. Yo no veo por ninguna parte de nuestro articulado que eso sea así. No sé si se requerirá o si es de forma automática. Lo digo porque lo que está en vigor ahora mismo es la ley 5/2003 del 20 de marzo, la ley de 8 de abril, publicada el 20 de marzo, en el que en su disposición adicional primera dice: la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura mantendrá las oportunas relaciones de cooperación con otras administraciones públicas que cuenten con registro de parejas de hecho o similares al objeto de evitar supuestos de doble inscripción. Eso es lo único que está ahora mismo en vigor. Entonces, si eso significa que la inscripción automática en el registro de Trujillo implica una comunicación expresa a Mérida para que se inscriba la pareja en el registro de Extremadura, perfecto. Si no, yo entiendo que habría que incluir en nuestro registro algún artículo que implique eso, para evitar doble inscripciones, etc. Señor portavoz del Grupo Socialista. Señora portavoz del Grupo Gobierno. Solamente aclarar, la remisión a la consejería es con motivo porque una vez que quedan inscritos aquí la pareja de hecho es totalmente válida, pero tiene un carácter constitutivo. Nos obligan a remitir a la Consejería de Infancia y Familia todas las inscripciones de parejas de hecho que se efectúan en este ayuntamiento para que ellos tengan allí un control y tenga ese carácter constitutivo, no es otro motivo. Bueno, pues yo creo que era un compromiso que adquirimos las tres fuerzas políticas con representación en el pleno de Trujillo allá por el mes de febrero, cuando por motivos que todo el mundo conoce tuvimos que suspender el anterior reglamento que tenía en vigor el Ayuntamiento de Trujillo. Ya se ha hecho referencia aquí a que curiosamente el anterior reglamento no tenía validez, puesto que no había sido publicado y por lo tanto no había adquirido firmeza legal para tener validez. Pero lo que sí es cierto es que lo que hiciéramos, y esa era nuestra intención, debíamos hacerlo garantizando la seguridad jurídica de las parejas que se inscribieran, pero también la seguridad jurídica del ayuntamiento, para evitar que se produjera ningún tipo de problemas como los que se produjeron en tiempos pasados. Por lo tanto, yo creo que con el trabajo que han hecho las fuerzas políticas, las tres fuerzas políticas con representación municipal, podemos decir que hoy estamos aprobando este reglamento regulador de registro municipal de uniones de hecho, que va a ser beneficioso para la ciudad, que evidentemente por los propios medios que nosotros tenemos para garantizar la seguridad jurídica tanto de las parejas como de la institución de la que formamos parte, tiene que ser algo más restrictivo que el del gobierno de Extremadura, siempre buscando esa seguridad jurídica, pero en cualquier caso también cabe la posibilidad que a través de la ventanilla única las parejas que estimen oportuno inscribirse en el registro de la Comunidad Autónoma de Extremadura puedan hacerlo.
Pero lo que sí que es cierto es que, a diferencia de lo que están haciendo muchos otros ayuntamientos, que ante los problemas en la supresión del registro municipal de parejas de hecho, nosotros, el Ayuntamiento de Trujillo, va a mantener ese registro para que los ciudadanos que estimen oportuno puedan usarlo. Desde aquí a los medios de comunicación, que son los mayores vehículos de transmisión de información, al igual que la gente que pueda estar aquí presente, pues pedirles que se le dé la suficiente publicidad, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, para que los ciudadanos que quieran apuntarse en o quieran dar uso a ese registro de uniones de hecho puedan hacerlo, porque este ayuntamiento vuelve a contar con él. Sometemos a votación la aprobación del primer reglamento regulador del registro municipal de uniones de hecho. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Séptimo punto del orden del día, reglamento de régimen interior del centro de día. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se propone la aprobación provisional del reglamento de régimen interior del centro de día y además la remisión del mismo para su exposición al público y publicación en el boletín oficial de la provincia. Transcurridos los plazos, si no hubiera alegaciones, se procederá a su aprobación definitiva. Vamos a continuar tu intervención, señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde. Bien, agradecemos la preocupación por traer a este pleno un reglamento que regula el funcionamiento del centro de día, y nos vamos a hacer algunas reflexiones. Primera, ¿tener un reglamento garantiza que funcione bien un centro de día? No. Segunda, ¿es necesario tener un reglamento para que funcione un centro de día? Sí. Es decir, el tener un reglamento no garantiza que funcione bien, pero es necesario para que funcione el centro de día tener un reglamento. ¿Por qué no funcionan entonces los centros de día? ¿Por qué no tenemos listas de espera en el centro de día? Esa sería la pregunta. ¿Por qué en nuestro centro de día no hay listas de espera? ¿Por qué tenemos vacantes? Algo está fallando. ¿Qué es lo que falla? Esa es la preocupación. Lo que falla no es tener o no un reglamento. Lo que falla es que habrá que reflexionar si estamos prestando un buen servicio, si no se está prestando un buen servicio, si el sitio es el adecuado, si no es el adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la reflexión que a mi grupo le gustaría traer hoy aquí. No la existencia de un reglamento, que de verdad que es necesario y que además entendemos que es lógico para que funcione. ¿Y por qué decimos esto? Porque yo creo que eso lo debemos a nuestros mayores, porque tenemos que hacer el esfuerzo de que nuestros mayores, cuando llegan a esa edad en la que nos necesitan, pues les prestemos todo el servicio que en nuestras manos esté. Y yo creo que hay que preocuparse un poquito más por el funcionamiento del centro. Habrá que buscar un sitio mejor, habrá que hacer lo imposible, pero repito, creemos que a nuestros mayores se lo debemos. Y ese es el esfuerzo que todos deberíamos hacer. Al respecto del documento que nos presentan, a nosotros hay algo que nos sorprende, y es que se mezcla en el propio reglamento también lo que tiene que ver con las tasas, con el precio que se paga por el servicio. No sabemos si es necesario que exista una ordenanza que regule la tasa por un lado y el reglamento por otro lado, que a lo mejor sería lo más lógico, para poder ir modificando la tasa en función de las variables que consideremos oportunas y debatir sobre la tasa por un lado y sobre lo que es el funcionamiento del centro por otro. Por lo tanto, si lo dejamos encima de la mesa, a lo mejor sería necesario, repito, dividir este documento en dos partes, una que sea la ordenanza reguladora de la tasa y otra el reglamento de funcionamiento del centro de día. Por nuestra parte, nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, en cuanto al documento no hay mucho que decir, evidentemente, ya el señor lo facilitaba la concejala, prácticamente la literatura es la misma que la anterior, con algunos cambios que se han producido en cuanto a las sanciones y poco más, con lo cual bueno, no hay una gran diferencia con lo que había anteriormente y yo creo que es muy similar también al que tiene la Junta de Extremadura en este caso. Nosotros también, yo creo que profundizar un poco en la preocupación que mostraba el portavoz de Izquierda Unida, ¿no? Es el servicio, porque hay esa escasa demanda de este servicio, ¿no? Si no recuerdo mal, son 7 usuarios los que están en este momento. Quizás las condiciones de habitabilidad que pueda tener el centro son malas o nulas, habría que pensar quizás en otro sitio y después también ver por qué existe esa poca demanda, si a lo mejor la parte económica también es importante, el hecho de que nos puedan llevar o acceder otras personas, en fin, yo creo que ya que tenemos un servicio y un poco también mostrando lo que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, ¿no? Mostrando un poco el agradecimiento
que nosotros tengamos un nivel de vida bueno, aceptable a pesar de la crisis, creemos que tenemos una deuda con ello y que tenemos que ofrecerles un buen servicio en este sitio, en ese sentido. En cuanto a la literatura del reglamento, no hay ninguna objeción, solamente tener esa inquietud. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues yo creo que a casi todos coincidimos y a todos nos preocupan las mismas cuestiones. Es verdad que el reglamento que existía actualmente era un reglamento meramente interno, tampoco estaba publicado, era un reglamento que regía lo que era el funcionamiento interno del centro de día. Este reglamento necesariamente, a partir de una inspección que hubo allá por el mes de marzo de 2013, es cuando nos mandan una serie de requerimientos. Y estamos de acuerdo en que el sitio no es el más adecuado y que la prestación del servicio se podría mejorar. Prueba de ello es que para mantener este servicio, como consecuencia de esa inspección, ha habido que hacer múltiples adaptaciones para cumplir con el decreto 4/96. Entre ellas, nos daban un plazo de 3 meses para poder seguir manteniendo abierto el centro y si no proceder a su cierre. Lo que se ha hecho es hacer las adaptaciones que se nos han requerido por parte del SEPA para seguir manteniendo este servicio, pero además también era uno de los requisitos que se establecía en el reglamento de régimen interno del centro de día, pues completarlo y ampliarlo porque había algunos apartados que no estaban previstos en el reglamento anterior. Se han hecho las adaptaciones para seguir prestando el servicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos habernos planteado hacer un traslado del centro de día a otro edificio o plantearnos su ubicación en un centro con mejores instalaciones, una mejor ubicación para hacer una mejora en la prestación del servicio. El servicio que se presta actualmente es un servicio, bueno, podemos decir de calidad, mejorable, o así lo entendemos desde el equipo de gobierno. Hay 4 plazas libres, pero es verdad que todo es mejorable. Pero también es verdad que cuando se gobierna también hay muchas veces que buscar o tratar de buscar aquellas medidas correctoras que garanticen que el servicio se va a seguir prestando y que no se va a producir el cierre. Y como digo, es lo que hemos tratado de hacer. Me remito a esa inspección del mes de marzo en la que se nos manda un requerimiento y en ese requerimiento se nos daba un plazo de 3 meses, como digo, para subsanar las múltiples deficiencias que existían, porque no estaba adaptado a la normativa, reitero, del año 96. Y no olvidemos que el centro de día viene funcionando de manera reiterada año tras año desde la entrada en vigor de este decreto y con posterioridad. ¿Que nos planteamos la mejora del servicio? Sí. ¿La ubicación en otro sitio? También. Pero ahora mismo es verdad que se están haciendo los distintos estudios y valoraciones para la ubicación. Nos exige la presentación de un proyecto arquitectónico, se está trabajando en él para buscar la ubicación en otro edificio y todo eso será objeto de remisión al Servicio Extremeño de Promoción de Autonomía y Atención de la Dependencia, como se exige para dar cumplimiento a ese decreto que debe garantizar que el servicio que se presta en esos establecimientos de asistencia social geriátrica sea no solamente mejor en cuanto a la calidad, sino también a la eficacia y a la eficiencia del servicio para garantizar que ese servicio también sea sostenible. Decía también y se hacía referencia a una matización que hacía el portavoz de Izquierda Unida SIE referente a que se incorpora en el reglamento todo aquello que tiene que ver con el sistema de cobro, el establecimiento de las tarifas. Y bien es verdad que no hay inconveniente por parte del equipo de gobierno de hacer lo que es la aprobación única y exclusivamente de lo que es el reglamento de régimen interior del centro de día y sacar todo lo que afecta a la base imponible, a la cuota tributaria y a la liquidación y a los parámetros para determinar el importe de las tasas en una ordenanza fiscal. No habría ningún inconveniente en hacerlo y por tanto también esa es la sugerencia que por parte del gobierno se ofrece a ambos partidos políticos. Sí es verdad también que se hacía referencia a ese sistema de cobro, pero lo que se ha hecho, no olvidemos, es una revisión del reglamento que estaba anteriormente establecido y que ya recogía el sistema de cobro. En el anterior reglamento ya venía establecido el sistema de cobro, lo que se ha hecho es remitir toda la documentación que había y desde la Consejería lo que nos han requerido es complementar o ampliar el reglamento en esos aspectos, en uno que no aparecía, que era todo lo referente al régimen sancionador que no aparecía establecido en el anterior reglamento y también precisar el tema de las cuotas y las tarifas, es decir, sí que se obliga a establecer una tarifa mínima
pero también una máxima. Pero como digo, no hay inconveniente en que esas cuestiones sean tratadas con una ordenanza fiscal y lo que aprobemos sea ese reglamento de régimen anterior, que lo que establece son pues, las normas de convivencia dentro de ese centro por parte del uso. Nada más. Señora concejala de Asuntos Sociales, me ha dicho usted que quisiera decir algo. Yo simplemente quiero decir que realmente el centro que tenemos es pequeño, entonces creo que había unas 15 plazas que cuando vinieron a la inspección nos dijeron que era inviable, que nos conformáramos con 12 como mucho porque la mayoría de las personas mayores pues tienen problemas de movilidad, tienen bastones, adictos, entonces pues bueno, aquello era un poco pequeño para tanta gente. La poca afluencia que en realidad tiene, que no tenemos listas de espera, pues también las personas mayores están asistidas por otros medios, que son, como son la ayuda a domicilio, la ley de la dependencia, con lo cual tienen auxiliares que van a las propias casas y a los mayores les cuesta trabajo salir de su casa a un centro. Nosotros lo tenemos ahí y desde luego estamos trabajando en otra ubicación. Yo ya lo dije en otra ocasión, ¿no? Estamos intentando que nos cedan la parte del antiguo centro de salud, justo donde nos vamos a ir nosotros ahora, pues al lado. Entonces estamos intentando y estamos en conversaciones para que nos lo cedan y ahí hacer un centro de día digno para la ciudad de Trujillo y para nuestros mayores. Yo creo que por mi parte no tengo que decir nada más, pero que estoy trabajando en ello sí, que cuento con los elementos que tengo. Muchas gracias. Señores portavoz, señor portavoz, si se abre la segunda intervención. Sí, poco más. Agradecer la actitud de cambiar o de extraer del documento todo lo referente a las tasas, porque eso nos va a permitir, cuando se debata la ordenanza, a poder establecer modificaciones al respecto. Ya en la comisión que tuvimos yo les decía que la cuantía mínima puede estar bien, pero que habrá que tener en cuenta cuál es la pensión mínima que tiene el usuario para detraer esa cantidad de su pensión. Y eso en este documento no podríamos hacerlo, pero sí en una ordenanza fiscal que lo regule. Y una reflexión que dejo encima de la mesa y que viene un poco al hilo de comentarios que se han hecho al respecto, ¿no? Sobre el edificio, sobre los parcheos que hemos tenido que ir haciendo con él, etcétera. Y es una reflexión que mi grupo se ha hecho muchas veces y que incluso en su momento hicimos una llamada pública para poder hacer algo, porque nos da la sensación de que tenemos un municipio cargado de edificios inútiles, de edificios que no sirven para nada. Piscinas climatizadas, mercado de abasto, residencia de aspirantes. Y sin embargo, cuando tenemos un edificio, encima lo tenemos que parchear. A lo mejor hay que sentarse de una vez y buscar una solución a toda esa cantidad de edificios que tenemos inútiles, que nos costaron una gran cantidad de dinero y que habrá que de alguna manera rentabilizar y derivar hacia algo. Ya sea una residencia asistida, ya sea una residencia mayor, en lo que sea. Pero de verdad, ya está bien. O sea, no podemos estar jugando continuamente a los parcheos, porque al final, si uno hace un análisis coste-beneficio, resulta que el coste es muchísimo mayor que el beneficio que se ha podido sacar a ese tipo de edificios, ¿no? Y cuando, yo repito, cuando nosotros hablamos de servicios sociales, yo creo que no hay que escatimar nada, porque es una deuda que tenemos hacia nuestros mayores, ¿no? Y en ese sentido nos van a encontrar siempre, siempre. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Bueno, nada, solamente decir que en cuanto a sacar la neutralidad del reglamento nos parece también oportuno, que no se puede separar del documento en sí y que venga pleno y que se estudien unas tasas que puedan ser atractivas para que haya una mayor utilización de este servicio. Y nada, recalcar nuevamente que es cierto que el centro no reúne condiciones y que estamos obligados, en cualquier caso, los tres grupos políticos, de dar una solución en este caso a la situación que tiene el centro, ¿no? Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues todos estamos de acuerdo en que las instalaciones no son las más adecuadas, son las que son, eran las que teníamos y nos hemos visto obligados a hacer ese parcheo temporal que hacía referencia al portavoz de Izquierda Unida para evitar el cierre, un parcheo meramente temporal hasta que busquemos esa solución definitiva en la que estamos trabajando, una nueva ubicación con un proyecto serio y digno como merecen los mayores. Nada más y muchas gracias. Bueno, yo decir que aquí quiero agradecer el esfuerzo y la labor que se hace por parte de la Concejalía de Asuntos Sociales en este tema, porque ustedes mismos son conocedores y han puesto en manifiesto las dificultades que el centro en sí reúne.
Es decir, nos gustaría ofrecer un servicio al mayor número de personas, pero es que tampoco hay espacio allí para hacerlo. Las instalaciones no dejan de ser una vivienda normal, con todas las limitaciones arquitectónicas que eso tiene para la prestación de un servicio adecuado. Y además, creo que no debemos limitar el concepto de centro de día a llevamos a nuestros mayores, los sentamos, vamos a comer, nos vamos a cenar y no hacen nada más, sino que si yo creo ofreciéramos actividades alternativas en un espacio mucho más digno, pues evidentemente estaríamos hablando de que quizá habría una demanda mayor en el número de personas. La concejala de Asuntos Sociales ya ha avanzado la línea en la que se está trabajando, ella misma es conocedora de las gestiones que se están haciendo con la Seguridad Social, que es la propietaria de ese edificio, para conseguir su cesión. Digo públicamente, y no me importa reconocerlo, que las negociaciones están siendo duras, que no es sencillo, que con la situación económica que también tiene el Gobierno Central ahora no cedan gratuitamente el edificio, pero es que ese tiene que ser el objetivo. Cierto es que también, allá por los años 40, cuando se cedió aquel suelo a la Seguridad Social para la instalación de aquel edificio, no se reflejó una cláusula de reversión, que en el momento en el que aquel edificio dejara de tener el uso para el que se destinó, revertiría los terrenos en el ayuntamiento. No es ni mejor ni peor, simplemente por fruto de una cesión hecha pues hace ya 70 años, pues imagínense ustedes, ¿no? Por lo tanto, en ello se está. El anterior equipo de gobierno también ya inició aquellas gestiones, el resultado no fue el que se esperaba y todavía no lo hemos alcanzado, pero sí que es cierto que en otra línea ya estamos moviéndonos para buscar financiación, porque estamos convencidos que antes o después vamos a llegar a un acuerdo con la Seguridad Social y creemos que aquellas instalaciones son las idóneas para que se pueda establecer un centro de día acorde a lo que Trujillo necesita. Se han mantenido tanto reuniones con el Servicio Extremeño de Promoción y Atención a la Dependencia como con el propio Ministerio de Sanidad y toda la política social para ver y analizar cuál podría ser la cuantía, ¿no?, de la rehabilitación de una zona determinada de ese edificio para la instalación de estas cuestiones. Y otra parte a la que se ha hecho referencia, que es importante, es la cuestión económica, ¿no? Había unos precios, unas cantidades máximas y mínimas prefijadas. En el reglamento, por obligatoriedad, esas cantidades tienen que aparecer. Otra cuestión es que ahora desarrollemos una ordenanza que regule ese coste y podamos pues establecer una serie de exenciones, bonificaciones o cualquier cuestión adscritas a esa tasa por la prestación de servicios, que yo creo que pueden hacer también más atractivo que haya un mayor número de personas, pero que, como bien ha dicho la concejala, señor portavoz de Izquierda Unida, que decía no hay lista de espera, solamente cabrían 4 personas más, no habría espacio para tampoco mucho más. Por lo tanto, el problema trasciende a todo eso, pero hemos estimado necesario el hacer esos parches muy a pesar nuestro, porque si no hubiéramos tenido que vernos obligados a cerrar el centro de día, y aunque sean 7 personas, bueno, pues son 7 personas que están allí y que están atendidas y a esa familia se les está prestando un servicio. Se somete a votación el reglamento del régimen interior del centro de día. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Octavo punto del orden del día, ratificación del decreto de alcaldía 20 del 6 de 2013, programa de inversiones de la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, pavimentaciones en Trujillo. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Simplemente el mero trámite de ratificar la resolución de la alcaldía, en virtud de la cual se resuelve poner a disposición de la excelentísima Diputación Provincial los terrenos correspondientes a las calles Pavo, Virgen de Belén y Ceferina Montero, con el fin de que puedan llevar a efecto los trámites necesarios para la contratación y ejecución de las obras denominadas Pavimentación de Trujillo, incluidas en el programa de inversiones 2012. Segundo, que esta resolución sea ratificada mediante acuerdo plenario y que se remita al Servicio de Planificación de la Diputación certificado de la ratificación de esta resolución. Es un mero trámite que se nos exige desde la Diputación, es decir, ratificar esta resolución. Y sí podemos decir que en cuanto al tema de las calles y a este plan de pavimentaciones en Trujillo, sabemos que esa dotación de los 244.000 euros que importa el total de la inversión para acometer estas calles, se encuentra ya el expediente en tramitación en la Diputación Provincial de Cáceres, está pendiente de informes técnicos para que pase a la mesa de contratación y posterior adjudicación. Sí se tiene conocimiento de que se han presentado a la licitación alrededor de unas 43 empresas. Por lo tanto, es decir, la adjudicación a la misma será una realidad inmediata en breve, una vez que se resuelva este procedimiento de licitación
concurso de la correspondiente mesa de contratación. Un turno de intervenciones. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Miren, en el pleno ese, si no lo recordarán ustedes, nosotros no abstuvimos. En principio había habido un error, no nos facilitaron la documentación, no sé si lo recordará la portavoz, porque parece que estaba en el departamento de obra, no pudimos tener acceso de ello. Evidentemente yo creo que a cualquier ciudadano le gustaría que arreglara su calle, creo que eso es obvio, ¿no? Pero también considerábamos nosotros que tenía que haber ciertas prioridades. O sea, hay calles en Trujillo, y ustedes las conocen, que están en peor estado, que están que se van a arreglar y que perjudican a un mayor número de vecinos que las que se van a arreglar. Por eso, no sé, y quizá lo hemos comentado, la calle Palmera, una calle que está teniendo muchos problemas en Huertas de Ánimas, que nuevamente se acercan las aguas y que van a tener, los vecinos están inquietos porque nuevamente van a tener, yo creo que problemas en ese sentido, ¿no? Por otro lado, también la Ronda de la Piedad, el tramo que va desde la carretera de Monfragüe a la carretera de Madrid, que la verdad es que está tercermundista, una vía que yo creo que es de acceso importante para la ciudad, tanto para acceder a la zona centro como para acceder incluso a uno de los principales establecimientos hoteleros que tenemos en la ciudad. O por qué no la calle afuera, que ya que la confluencia con la plaza se están haciendo obras de reparación, en este caso del granito, pero lo que es el entramado que llega a la calle García, calle fuera, ya habrá visto también que se encuentra en una situación lamentable y que es una zona también principal. Por eso el sentido de nuestro voto va a ser de abstención, pero no porque no queramos que se arreglen las calles los vecinos, sino porque creemos que a la hora de establecer un listado de calles hay que hacer ciertas prioridades. Nada más y muchas gracias. Bueno, sobre esta cuestión vuelve a tener, aquí le doy la razón al portavoz del Grupo Socialista, en la lentitud de la administración. O sea, es cierto, acuérdense que desde el año pasado aprobamos el arreglo de estas calles, un año después seguimos con todos los trámites administrativos que hay que hacer para el arreglo de las mismas. La calle Ceferina Montero y la calle Virgen de Belén se hace a petición de las asociaciones de vecinos. Es cierto que desde su petición del año pasado hasta que se vayan a arreglar pueden haber cambiado las prioridades, pero también es cierto que nosotros no podemos, con la celeridad que quisiéramos, cambiar los proyectos que han redactado nuestros técnicos, los técnicos de la Diputación, para el arreglo de las mismas. Mire, la calle Pavo de Trujillo yo creo que es una calle de las principales de acceso al casco histórico de la ciudad que se conserva en peor estado y por lo tanto nosotros lo que pretendíamos era pues el que de una vez por todas se cerrara bueno, pues todo ese círculo o esa zona de acceso al casco histórico, que es nuestra mejor industria, y bueno, pues que se pusiera encima de la mesa también con fondos propios el arreglo del tramo de calle que va desde donde comienza la puesta de San Andrés hasta la calle Paso, si no me equivoco, ese otro trozo que también está en muy mal estado, que afecta a pocos vecinos, pero que yo creo que permitiría quedar toda esa zona en perfecto estado y en perfectas condiciones, bueno, pues para nuestra satisfacción y para la que nos visitan fundamentalmente, que consideramos básica, con un problema añadido, y es que además usted sabe que el arreglo de calles del casco histórico es muy costoso, porque tiene que ser enrollado, hacerlas con fondos propios, además usted también es testigo y pregunta luego por ello de lo que se extienden en el tiempo las horas, y hemos estimado que era una obra que por su cuantía y por su enjundia podía realizarse por parte de la administración provincial para dar la mayor celeridad y para poder, bueno, pues por decirlo de algún modo, tener el resultado lo antes posible en las mejores condiciones. Con respecto a la calle Palmera, a la calle, al final de la calle García, su prolongación hasta la carretera de Plasencia, calle Francisco Pizarro, calle Merced, si no me equivoco, también, y Ronda de la Piedad, ya le anuncio que ya por fin también está toda la documentación preparada, todos los pliegos para sacar a concurso con fondos propios la licitación del arreglo de todas esas calles, porque esas calles simplemente no hace falta que sean enrolladas, son calles que van con asfalto, y por lo tanto en algunas, como la calle Palmera, la calle Francisco Pizarro, y en alguna otra, no recuerdo con exactitud, también entra la calle Atalaya, si no me equivoco, la calle Atalaya. En Atalaya no, pero algunas como Palmera y Francisco Pizarro, como garantía le digo que se va a cambiar también lo que es la red de abastecimiento
Avenida. Nos hubiera gustado empezar para que cuando llegara la fiesta de la Huerta, la fiesta al menos fundamentalmente estuviera arreglada, pero no ha sido posible, o sea que por lo cual no esperaremos a que por lo menos a que Perdenas pase la fiesta de Huerta para iniciarse, pero ya le anticipo que ya está todo el documento técnico. Posiblemente, si no me equivoco, el concejal de la notificará tenga que salir por las cantidades que son, tenga que salir a concurso público la aplicación de esta obra por la cantidad de las que estamos hablando, pero que es nuestra intención, como le digo, es que se puedan arreglar. Y le avanzo más, que también se lo había podido presentar, vamos a terminar con meter el arreglo de la calle, ya también está el proyecto encima de la mesa, el arreglo de la avenida Ramón y Cajal, en el margen izquierdo, en dirección Cáceres, que saben que tiene un problema, aparte de un problema de su estado, un problema con las tuberías, con roturas permanentes, pero no solo de esa calle, sino de la calle Añasco, calle Álvaro de Luna, calle, bueno, son 6 o 7 calles, toda esa zona, toda esa barriada de viviendas que todas tienen problemas con las tuberías, que son de fibrocemento y se rompen con mucha facilidad, y la calle Ildefonso Ramos del otro lado de la carretera, también está puesto encima de la mesa, y también vamos a comenzar el cambio de tubería y arreglo de toda esa zona a la mayor brevedad posible. Como se vayan a financiar esas obras, pues ya le digo que vamos a negociar con la empresa adjudicataria del servicio, bueno, vamos a negociar, se está negociando, está en la fase final con la empresa adjudicataria del servicio de agua para dar solución a un problema que es una realidad palmaria, que no podemos estar cada semana con 5 o 6 roturas de tubería en esa zona, con los problemas que son los vecinos, pero también lo lamentable que aquella zona queda, y evidentemente para poder dejar las mejores condiciones y a escribirnos una financiación con la empresa del servicio de agua. Inicialmente era nuestra idea, también se lo digo, haber repercutido a través de una contribución especial a todos los vecinos esas obras, pero sería mucho adelantarme, pero porque por las cantidades económicas que vemos es factible que posiblemente no sea necesario tener que hacer esa cuestión, sino que el propio ayuntamiento pueda firmar un convenio y poderlo pagar de algún modo. Pero eso no se lo puedo garantizar al 100%, ya se llevarán las pertinentes comisiones, se hablará, pero queremos que quede encima de la mesa para que evidentemente tengan ustedes también conocimiento de ello. Yo creo que nada más, que lo que hacemos hoy es un trámite, que aparte del decreto de alcaldía nos exige que haya un acuerdo plenario que ratifique ese decreto de disposición de los terrenos para el arreglo de las calles. Ha dicho la portavoz que ya se ha celebrado lo que es el proceso de presentación de ofertas, que se están esperando los informes técnicos para la adjudicación de las obras y que se han presentado 43 empresas. Y por la información que he podido tener, alguna de ellas trujillanas, crucemos los dedos que pudiera ser alguna de ellas las que se adjudicaran estas obras. Se somete a votación la ratificación del decreto de alcaldía 26-2013, programa de inversiones de la 37ª Diputación Provincial de Cáceres, pavimentaciones en Trujillo. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones. Se aprueba por mayoría. 9º punto del orden del día, decretos y resoluciones de la alcaldía, están a su disposición. 10º punto del orden del día, mociones y asuntos de urgencia. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿algún asunto de urgencia? No. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿algún asunto de urgencia? Señora portavoz del equipo de gobierno, ¿algún asunto de urgencia? No. Pasamos, por lo tanto, al 11º punto del orden del día, ruegos y preguntas. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde. Bien, 3 cositas pequeñas, pero no por ser pequeñas dejan de ser importantes. Como saben, en nuestra comunidad autónoma, a principios de verano se ha aprobado una ley que regula el acceso a ciertos recursos económicos de familias en riesgo de exclusión, la famosa llamada Ley de Renta Básica en Extremadura. A mi grupo le gustaría agradecer el esfuerzo que desde los servicios sociales de Trujillo, encabezados por su concejala, se ha hecho, y nos consta que el conjunto de trabajadoras y trabajadores que trabajan en los servicios se han implicado en la solicitud de renta básica para un conjunto de ciudadanos de Trujillo. Animarles a seguir en esta línea, en la medida en que creemos que puede ser una forma para que esas personas que están en situación, repito, de riesgo de exclusión social puedan optar a unos recursos que se les garanticen como derecho. Otro punto importante, como sabemos que comienzan las fiestas patronales, las fiestas en honor a nuestra patrona, pues desde aquí nuestra felicitación a todos los trujillanos y trujillanas, que pasen unos días en el que puedan olvidarse de todos sus males y puedan disfrutar de su fiesta. Nos parece muy oportuno ordenar
ordenanza, no una ordenanza, sino una comunicación que se ha sacado referente al ruido en esta fiesta, y nos gustaría que se cumpliera, que los trujillanos y trujillanas disfrutaran, haciendo un buen uso y buena gana de su hacer, ¿no? Y también a los servicios municipales, sobre todo a los servicios de la policía, pues que tengan la flexibilidad que se ha de tener en los tiempos de fiesta. No quiero decir con ello que eludan su responsabilidad, pero sí que tengan la flexibilidad que deban de tener. Y por último, algo que nos preocupa muy mucho, hemos leído esta mañana en prensa que la Consejería de Educación va a efectuar un recorte del 30% en las ayudas que presta a los distintos servicios educativos para el sostenimiento y el mantenimiento de los centros escolares. Desde aquí decirles que no se baje la guardia en la responsabilidad que como garantes del funcionamiento de los municipios tenemos, para que no pueda mermarse la calidad de los servicios educativos en nuestra ciudad. Disponemos de un conjunto de centros públicos, algunos sus funcionamientos son responsabilidad nuestra, otros no, pero animarles a que no bajen la guardia y a que, como siempre, consideren que la educación es el motor fundamental de una sociedad. Y, bueno, pues, aunque el recorte venga, pues que estemos un poco atentos, nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Comienzo por donde terminamos, porque quería que tener un segundo de intervención, no había posible, pero solamente algo que me ha llamado la atención, la relación de obras esa que usted ha hecho ahora, me parece escucharle que era con fondos propios lo que se van a hacer. Mi pregunta es si las obras las va a cometer mismamente el ayuntamiento con su personal, si se va a adjudicar a empresas, y si se va a adjudicar a empresas, pues, como siempre, que le voy a decir, no, que se tenga la capacidad suficiente para establecer una serie de requisitos para que esas obras se realicen por empresas de Trujillo. Y todos sabemos que hay muchas fórmulas para hacerlo. Entonces, le pido que trate por todos los medios de que sea así, ¿no? En cuanto a la obra que se va a realizar las inmediaciones del campo de fútbol, que hemos comentado en alguna ocasión, con el tema de la tubería, que hay serios problemas, sabe que le dije que estaba totalmente de acuerdo de que Aguacero se hiciera cargo del costo, que no se repercutiera evidentemente en el recibo de los ciudadanos, a ser posible, y que si no es una obra de mucha envergadura, pues asumiera el costo del ayuntamiento, que viniera, que nos diera cierto margen en la empresa para poder abonar, ¿no?, esa cuantía. Por otro lado, sabemos que se ha hecho un corte y una limpieza en la avenida de la calle Galán. Estuvimos por allí, nos llevaron los vecinos, estuvimos por allí, estuvimos viendo la situación en la que se encontraba. Sí es cierto que ya se ha cortado, pero me parece que permanece allí todavía el matojo que se ha cortado. Antes de que comiencen las aguas, que se pudiera limpiar y quedarlo en perfecto estado también. Mostrarles las quejas de los vecinos de la avenida Coronación, en los cuales yo me incluyo también, porque los árboles que están allí sembrados, pues ahora mismo tienen una altura inadecuada, están entre unos 60, unos 80, con lo cual la gente tiene que salir fuera de las aceras con el peligro que eso conlleva para los viandantes, que en un momento dado pueda pasar un coche. Además son árboles que tienen un bichito, entre ellos tiene garrapata, y uno de ellos precisamente que hay en la parte de arriba donde hay los contenedores, uno de cartón y otro de basura, allí lo tienen de zona de dormir dos gatos. Entonces pasan por allí la gente y la verdad es que a uno le lleva un susto tremendo, pero más que nada porque está asociado a la sociedad. Por eso el gato medita sitio donde uno. Por otro lado, nos gustaría saber cómo está el convenio con la protección de animales, si se le afrontó el pago de 3.000 euros y tal, y si se ha buscado algunas instalaciones para poder desarrollar la actividad. La situación en la que se encuentra la Plaza de Toros es titularidad del ayuntamiento, pública, titularidad privada. ¿Cómo está eso? Porque existen ciertos comentarios también por ahí. En cuanto a la fiesta, bueno, en cuanto a la fiesta, por supuesto, desear a todos los ciudadanos que disfruten de estos días, que olvidemos en la medida de nuestras posibilidades los problemas que estamos pasando, que disfrutemos de las mismas, pero sí alguna consideración sobre la fiesta, que también hemos hecho privado en alguna ocasión, ¿no? Hay muchos comentarios sobre las mismas, no voy a tratarlos aquí, porque los hay positivos, la mayoría, en un gran porcentaje, son negativos,
Yo creo que el Ayuntamiento tiene que recuperar nuevamente lo que es confeccionar su programa, organizar su propia fiesta. Hace unos días me comentaba con un miembro de la comisión, con dos en concreto, que me decía que bueno, que su labor dentro de la comisión está muy limitada, es decir, tienen poca posibilidad de poder participar en ese sentido. Yo creo que allá de que pasen estos días y bueno, con esa sintonía que nos caracteriza ahora los tres grupos políticos, podríamos sentarnos también y hacer una propuesta de lo que pueden ser las fiestas de cara a los años próximos, venideros, una propuesta importante. Saben que vamos a recibir una crítica, a lo mejor, pero yo creo que es el momento de cambiar. Yo creo que la estructura de la fiesta no es la que había hace 25 años, por eso de festivales de música hace un momento está muy bien, por supuesto, lo que es la idea, pero yo creo que no es acorde a lo que se está haciendo. Entonces yo pienso que tenemos que ser valientes y tratar de llevar a cabo una programación y una estructura de la fiesta totalmente distinta. Y por último, señor alcalde, le voy a pedir una aclaración. Mire, hace aproximadamente 5 o 6 meses, no sé muy bien cuándo, pedimos una documentación, que nos realizaron una documentación al equipo de gobierno respecto a los sueldos y salarios de las personas de confianza y de los concejales. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que bueno, todos recordamos que en los primeros plenos del 2011, cuando comenzamos la andadura de la corporación, se establecieron una serie de sueldos y salarios por parte de esta corporación para las personas de confianza y concejales de este ayuntamiento. El resultado es que cuando nos han presentado usted la documentación, que estamos aquí delante, bueno, pues hemos visto que ha habido una subida importante de los salarios de los concejales y del personal de confianza, en algunos casos de un 40%, incluso hasta de un 75%. Nos llama la atención de que haya concejales en este ayuntamiento, en el momento que estamos atravesando, que tengan un sueldo bruto de 6.300.000 pesetas. Entonces, nos gustaría solamente que si puede usted aclararnos este punto, si no puede en estos momentos, bueno, pues en un próximo pleno que nos aclarara la situación. Nada más, muchas gracias. Bueno, empiezo por las cuestiones que ha comentado el portavoz de Izquierda Unida del CIE y ahora le respondo a todas las cuestiones. Ley de renta básica, esperemos que con una respuesta positiva para nuestra ciudad. Se han tramitado ya 45 solicitudes. Es cierto, y lo comentaba con usted, creo personalmente un día, que hay que agradecer el esfuerzo que las trabajadoras sociales han hecho, incluso anunciando su primera semana las vacaciones para atender a las personas que una vez que se abrió el plazo vinieran a informarse al ayuntamiento, y que los servicios sociales están funcionando en ese sentido de manera bastante clara para que todas las personas que puedan ser objeto de beneficio, ¿no?, de esta renta básica puedan acceder a ella. Saben que no hay plazo de momento, es decir, no ha finalizado el plazo, no hay un plazo límite para la solicitud, por lo cual, bueno, pues esperemos, como digo, que las personas que han solicitado este nuevo servicio de renta básica puesto en marcha por el Gobierno de Extremadura puedan beneficiarse de él y paliar en parte la situación económica y social difícil por la que estén pasando. Sobre la cuestión de los centros escolares a la que usted ha hecho referencia, nosotros hacemos un esfuerzo para mantener los centros que son de nuestra competencia, como usted ha dicho, y yo aquí en torno me culpa, el año pasado nos comprometimos, y hubiera sido nuestra idea que a lo largo de este 2013 el Colegio de las Américas hubiera contado con un cambio de la ventana del mismo, que está en un estado bastante lamentable. Hay una empresa enviada por el ayuntamiento, eso nos ha pasado por supuesto, pero es cierto que la situación económica nos ha impedido hasta el momento poder hacer frente por la cuantía del mismo a esa cuestión, pero que yo mantengo públicamente el compromiso que tengo con el centro para cambiarla, y a la mayor brevedad posible, en cuanto podamos medios de disposición económica, se acometerá ese cambio, que es el que más nos demandan por parte del propio centro, para que se esté en las mejores condiciones. Sabemos que es difícil hacerlo en periodo escolar, pero podemos aprovechar el periodo de vacaciones de Navidad o en cualquier otro momento para por lo menos cambiarlas de las aulas y luego ir cambiando el resto, que sabemos que no está en el mejor de las condiciones, con el consiguiente ahorro que se abren unos
demostraría en cuestiones de calefacción, consumo de gasoil, todas esas cuestiones, como saben, están aparejadas a nosotros. Con respecto a las preguntas que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, las obras que le he anunciado se van a hacer con fondos propios, pero no con personal propio, porque asfaltados no tenemos ni la maquinaria ni los medios suficientes para poder hacerlas por el propio ayuntamiento. Le he dicho en mi anterior intervención que posiblemente por la cantidad incluso tenga que haber un concurso público para poder optar a la realización de esas obras, porque su cuantía hace necesario, según la ley de contrato de la administración pública, que así sea. Evidentemente, la parte donde se van a cambiar las tuberías para los servicios de la empresa adjudicataria de agua, y bueno, pasará a la pertinente factura. Sobre la limpieza, la barriada de Gabriel y Galán y las quejas de los vecinos de la barriada de Gabriel y Galán, han preguntado ustedes varias veces en el Pleno sobre la limpieza de pastos en la ciudad. Les dijimos que se iba a ir llegando a toda la zona y que había una previsión. Evidentemente, yo les recuerdo, con los medios que tenemos, la cantidad de terreno a la que tenemos que llegar. Pago de San Clemente, Huertas de la Magdalena, Huertas de Ánima, Belén y Trujillo. Además, una ciudad en la que siguen existiendo muchas zonas cerca del casco urbano en las que hay pastos, algunos de propiedad privada, los que se les manda desde hace 3 años una carta en el mes de mayo, unos proceden a la limpieza, otros no, procedemos nosotros luego a descargar la factura, pero no tenemos capacidad material de llegar en el tiempo que quisiéramos a toda la ciudad. A toda la ciudad. Se hace un plan, una previsión, se van limpiando todas las zonas que se pueden, pero evidentemente no llegamos a todas las zonas que quisiéramos. Ayer mismo por la tarde yo pasé por la zona cercana a Gabriel y Galán, la calle trasera en la que está el campo de tierra, y vi que se había limpiado la zona más cercana a las viviendas, en el margen derecho, pero que evidentemente toda esa zona que queda atrás sí que tiene unos pastos altísimos. La zona de la margen izquierda en dirección a la carretera de la Cumbre, delante de todos los nuevos pisos que se entregaron ahí, la vivienda de protección oficial que se entregaron ahí, pues se ha limpiado en 2 ocasiones con un coste elevadísimo para el ayuntamiento, porque es necesario incluso en que se alquilen máquinas para la limpieza de la misma. Es decir, lo cierto es que hay una falta de medios, una falta de previsión anterior a la hora de planificar el desarrollo urbanístico de la ciudad para poder llegar a determinadas zonas, porque no entiendo cómo es posible que se construyan viviendas antes de tener urbanizadas determinadas zonas, con los consiguientes problemas que luego eso va a ocasionar. Vamos a intentar, y yo creo que, yo sé que el portavoz de Izquierda Unida sí pondrá el grito en el cielo, pero yo espero que la concesión del servicio de parques y jardines nos permita dar una respuesta más ágil y eficaz a toda esa cuestión. Yo sé que el portavoz de Izquierda Unida sí pondrá el grito en el cielo, pero espero que sea así por muchas cuestiones. Trabajadores propios del servicio de jardines en el ayuntamiento, trabajadores permanentes, fijos, hay 4, si no me equivoco, 3, 4, si no me equivoco, y luego lo demás va siendo en base a entramos de bolsa de empleo, por los decretos, etcétera, etcétera. Con lo cual no hay una capacidad por parte real del ayuntamiento, incluso en medios, que se incluso en medios de dar respuesta a todo eso. Yo reconozco el problema que tiene la barriada de Gabriel y Galán. Decirle la frase, no hace falta que usted me lo cuente, puede sonar en tono desafiante, no se lo digo en ese sentido. He visitado muchas ocasiones la barriada de Gabriel y Galán, siendo alcalde y siendo portavoz de la oposición, y la barriada de Gabriel y Galán, y usted y yo lo hablábamos el otro día, adolece de problemas estructurales que requieren de una inversión importante a la que este equipo de gobierno todavía no ha sido capaz de llegar, pero que somos conocedores de la realidad que hay ahí. Es decir, no solo de parques y jardines, además, curiosamente, fíjese, la limpieza y mantenimiento de esa zona, en las cesiones, los documentos de cesión inicial, cuando se entregaron aquel y tal, correspondía a los vecinos. Es decir, son privadas, son zonas públicas, las zonas interiores, los patios interiores, son zonas privadas cuyo mantenimiento correspondería a los vecinos. Nunca se ha exigido a los vecinos ese mantenimiento, coche normal, entre comillas, por determinadas circunstancias, y por lo tanto el ayuntamiento ha asumido siempre el mantenimiento de esa zona. Pero es cierto que aquella
requieren de una reforma estructural, porque incluso en un futuro no muy lejano podríamos enfrentarnos a otro tipo de problemas, la ubicación que tienen esas viviendas, las evacuaciones de agua que hay en las mismas, es decir, toda aquella zona. Ya hubo problemas con las palmeras, no podemos estar nosotros al gobierno, se planteó la posibilidad de cortar parte de ellas, se trajo una máquina de naval moral que nos pidieron los operarios municipales, que decían que les facilitaba el trabajo, no se utilizaba con la profesionalidad oportuna y no se puede hacer eso. Es decir, que somos conscientes del problema que hay en Gabriel y Galán, pero nuestra misión, una de las cuestiones que yo me comprometí, era decir la verdad. La verdad es que no tenemos fondos ahora mismo para acometer las mejoras pertinentes en Gabriel y Galán. El anterior equipo de gobierno fue beneficiario de una ayuda que se gastó en limpieza de fachadas, si no me equivoco, en pintar fachadas, pero es cierto que el problema de Gabriel y Galán trasciende lo que es la limpieza de fachadas, y sí se arregló algo el perímetro, algunas zonas perimetrales, pero es necesario, es cierto que sí, que hay que hacer una inversión importante, pero que tenemos esto, que tenemos la otra zona, que tenemos, y que no llegamos a todo, y que ahora mismo se están buscando fondos para intentar atender a Gabriel y Galán, pero no llegamos a ello. Sobre los árboles en la avenida Coronación, sé que se han cortado los de Reina María Cristina y que habrá que acometer también los de avenida Coronación, pero adolecemos del mismo problema de la limpieza de toda la zona de pasto, que no hay ni tantos operarios ni tanta maquinaria para poder hacerlo. Sobre la protectora de animales, saben que se firmó un convenio con una cantidad de 3.000 euros, si no me equivoco, 20 animales de recogida, se supera esa recogida con límites, creo que se ha hecho ya el pago de los 3.000 euros, que nos había solicitado la protectora, y decirle que ya se ha creado en Trujillo una asociación de protectora de animales, con lo cual la lógica es que si en Trujillo tenemos ya una asociación que va a hacer lo mismo que hace aquella de Cáceres, pues cuando finalice este convenio, ya en diciembre de 2013, lo normal será, y el concejal ya ha estado con ellos en varias ocasiones, pues el nuevo convenio se firme con la asociación de Trujillo. Se están buscando unas instalaciones, ellos tienen una propuesta encima de la mesa, que es el antiguo matadero, el matadero de Trujillo, pero por cuestiones de instalación allí del parque de bomberos, que se han hecho las obras de la futura escuela taller que va a tener allí sede y tal, no queremos que de momento se hagan las mejores instalaciones y se están barajando otras posibilidades para poder acometerla. Sobre la plaza de toros, usted me hacía referencia, la plaza de toros es del ayuntamiento, no es del edificio. La gestión hasta el año 2012 estuvo concesionada una empresa. Aquella empresa hubo un incumplimiento de contrato, se hizo una rescisión del mismo y la plaza sigue siendo, ahora mismo es municipal. Otra cuestión es la gestión de eventos taurinos que lo organiza una empresa como puede ser las Capeas o cualquier otro festejo que se pudiera realizar. Sobre el salario de los concejales, que es la última cuestión que usted me ha planteado. Se aprobaron unos salarios en el pleno de junio-julio del 2011, uno para el concejal de Cultura, Festejo, Deporte, Innovación Tecnológica, liberación a tiempo total, una liberación para la concejala de Asuntos Sociales a tiempo parcial y posteriormente una liberación del concejal de Medio Ambiente. La subida a la que usted hace referencia es que cuando yo paso a ser senador, se aprobó también mi liberación como alcalde de la ciudad. Cuando yo paso a ser senador a partir de noviembre del 2011, como usted bien sabe, hemos debatido en otros lugares acerca de ello, renuncio a mi sueldo. Usted me dice que sigo cobrando 2 sueldos porque sigue apareciendo el dinero en la partida presupuestaria, y a través de la base de ejecución del presupuesto que se aprobó en este pleno, que se podía hacer esa modificación, no era necesario traerlo a pleno una tal, parte del salario que yo cobraba sirven para complementar los salarios de los concejales de Asuntos Sociales, Cultura y Festejo. Esa es la aplicación que hay. Se produce un reparto de parte del sueldo, no de su totalidad, a los 2 concejales que nos habíamos puesto unas liberaciones, evidentemente, por las cantidades que nos encontramos en el año
2011 que había destinada a las liberaciones y que en el 2012, como digo, la base de ejecución del presupuesto se produce una complementación de esos salarios, entendiendo las condiciones más óptimas, pero no, que es lo que yo quiero aclarar clarísimamente, no se gasta más dinero, porque era el mismo que se aprobó, y por eso lo voy a hacer a través de la base de ejecución del presupuesto, era lo mismo que se aprobó en el coste total, incluso menos en el año 2011, porque sus subidas tienen que ser repercutidas por el salario, por parte del salario que yo tenía como personal liberado de este ayuntamiento. Esa es la explicación que puedo darle. Me pregunta también por el personal de confianza. Hay una persona que, si le soy sincero, y usted me va seguro a decir qué tal, no sé ahora mismo ni tan siquiera la cantidad que cobra realmente, no llega a los 1.000 euros, eso lo sé, en bruto no llega a los 1.000 euros, eso sí lo sé, estamos hablando de 900 y algo de euros, 1.000 euros en concreto, y que en neto puede ser 1.200 euros. Pero todas las subidas que se han hecho en base en la base de ejecución del presupuesto, y además teniendo en cuenta que no se ha aumentado en ningún caso la partida para personal de confianza ni liberado, porque se hizo en pos al sueldo que yo tenía y que dejé de cobrar, porque, como digo, pasé a cobrar del Senado. Esa es la explicación que tengo que darle, que no hay otra, y que además, como digo, se ha pasado por pleno en la base de ejecución del presupuesto de los años 2012 y 2013, que ya en el año 2013 evidentemente no ha habido ningún cambio, porque eso se produjo en el momento en el que, como digo, dejó el ayuntamiento de tener los pagos al alcalde. Creo que queda suficientemente el contexto explicado. Si en cualquier caso quiere cualquier dato más, la documentación está toda a su disposición, y de verdad lo que quiero que quede claro es que no ha habido ningún momento en el gasto de personal liberado en este ayuntamiento, porque el dinero con el que se complementaron sus sueldos, que en algunos casos eran bastante bajos, era el mismo o parte del mismo que yo cobraba. ¿Alguna cuestión el público sobre el orden del día? Andrés. Buenos días. Señor alcalde, quería pedirle permiso. El día 5 de junio de 2013 ya le existe el comentario de entrega del documento a la petición del secretario y del concejal de Cultura de una serie de ideas y planteamientos. Entre ellos estaba el hecho de que hubiera aquí un micrófono para que cuando el personal quiera hablar, los medios de comunicación sepan qué es lo que estaba diciendo y estaba será el permiso que le quería pedir, porque también lo he oído de Televisión Trujillo, que también tenían esa dificultad de que no lo grababan bien todas las cosas, ¿no? Bien, con respecto al tema de las obras de las calles y demás, hablaba usted de que con fondos propios se van a realizar una serie de reparaciones de muchas calles adicionales a estas tres, de la calle del Pau y demás, bastante importantes el número de calles. Entonces, me alegra, porque veo que tarde o temprano pues me llegará a mi calle. Mi pregunta es, en esta documentación que está ahí, que nos ha traído, ¿está contemplada no mi calle solo, sino las calles de tierra que hay en la parte urbana de Trujillo, no de los exteriores? Ahora le contesto. ¿Solo esa pregunta? No, hay más. Bueno. O sea, añado a esto, aunque no ha salido tema concreto de salubridad ni nada, de medio ambiente, comentarle que, claro, mis preguntas también van un poco dirigidas no solamente a usted, sino al resto de miembros de este ayuntamiento, ¿no? Entonces, me llama la atención lo rápido que reaccionan los componentes del PSOE según qué peticiones les llegan a ustedes por parte de según qué vecinos por sus, no sé, situaciones anómalas, ¿no? Yo ya les he hecho llegar a ustedes a través del Facebook, hemos comentado, hemos hablado de las situaciones en las que mi calle está, donde yo vivo, la calle de la Huerta Blanca. Entonces, esta calle está, aparte de que es de tierra, y evidentemente, porque
no está urbanizada, así tiene que estar hasta que se urbanice, salvo que el ayuntamiento, el alcalde a su frente, entienda que hay que hacer algo para que eso no siga así, pues esa calle es, perdón por la palabra, el cagadero de Trujillo, de todos los perros. Entonces, aquí tengo en un pendrive, si ustedes lo quieren se lo doy, la cantidad de fotos, lo que hay es esa calle, la cantidad de excrementos de perro, ¿no? Eso está llevando, y además que todo el contorno que hay a mi vivienda, están los pastos todavía ahí, es una zona que está embargada, que el dueño es Cajaduero, que me consta, porque me han venido a mi casa 5 empresas de fuera de Trujillo para limpiar esos pastos. Entonces se ve que la cantidad que piden al ayuntamiento para hacer esa limpieza de todos esos pastos, pues no le va bien al ayuntamiento o no les va bien a ellos. A ellos, ¿no? Quiero decir, o sea, o ellos piden mucho o no sé, o pagan poco, ¿no? En ese aspecto también quisiera comentarles algo, que si se hace a tiempo, hay en las huertas de ánimas, hay un señor que se dedica a su negocio de las no sé cómo se llama aquí, las alpacas que a la vez que sería una limpieza de todo eso, sería un negocio para ese señor que puede recogerlas y venderlas, que creo que en definitiva no saldría tan caro el hacer eso, o a lo mejor le salía al ayuntamiento gratis, ¿no? Ya que me temo mucho que todo el entorno de mi casa pues no se limpien todas los pastos que hay. En este punto la pregunta es, ¿hay algún plazo determinado, límite para que el ayuntamiento lo limpie? En función de la normativa de colaboración ciudadana, en la que dice que un ciudadano puede proponer hacer algo y contribuya con su parte, con dinero, con sus manos, a hacer algo para el bien de la comunidad, dejo constancia aquí, una vez más, mi propuesta de yo me pongo mis manos a disposición del ayuntamiento para que alquile por 15 euros diarios una desbrozadora y yo mismo me encargo de limpiar todas las cercas que son de Cajaduero y que ellos no van a realizar la limpieza, eso lo sabemos. Por lo tanto, yo me ofrezco a que si el ayuntamiento saca, ya que ha tenido que ahora pues para limpiar lo de Gabriel y Galán, fuera de presupuesto, ha tenido que gastarse un dinero para limpiarlo, cosa que había que hacerlo, y en otra ocasión con aquellos desperdicios que hubo por las lluvias, que le cayó a un vecino, todo lo de un cebadero, que estaba fuera de presupuesto. Mi pregunta es, por 15 euros al día el ayuntamiento no me puede alquilar una desbrozadora y yo ya lo limpio para que no lo haga ni Cajaduero ni lo haga el ayuntamiento? Bueno, en ese sentido añado también que para eso la consecuencia de todo lo que hay ahí de pastos, todo lo que hay de las cagadas inmensas, que ya hay una persona que ha tomado conciencia, ya su perro hace sus caquitas y él coge una piedra y lo tapa para que nadie lo pise. O sea, quiero decir que hay también un tema de cultura, pero que eso no es exigible al ayuntamiento, ¿no? Entonces, además de todo eso, ya está ocurriendo que por esa situación de dejadez, de costumbre, de falta de limpieza, porque no pasa nadie a limpiar esa calle, nadie, pues las ratas ya me entran en casa. Tengo ya gastado bastante dinero en matarratas, en venenos. Se ve que son más listas que el hambre y la única forma que tengo para que no sigan por la casa es con una escopeta pajarera. Gracias a Dios que tengo buena puntería, ¿no? Entonces, yo además de todo eso, las culebras también me entran en casa, dentro de casa tengo culebras. Entonces, me ha quedado más remedio que tener el patio, o sea, el jardín lleno de galápagos, que me dicen que contra los ratas van muy bien, ¿eh? No sé, pues teníamos que hacer una compra de galápagos a miles, ¿no? Bien, en este aspecto, por aquí nada más. En este sentido, pues dejar constancia de esto. Si hay un plazo para limpiar,
Si en esa documentación está prevista el arreglo en la medida de las posibilidades que permita el presupuesto, la calle para quitar a la gente la idea de que eso, como es campo, se puede dejar la portería, disuadirles de alguna manera, ¿no? Si a través de la policía municipal, que por cierto no la veo mucho por la calle, no se puede hacer, pues no sé qué otras medidas pueden salir de aquí. Cambio de punto sobre el tema del IVA rápidamente. Del IBI. Sí, en el pleno del 3 de julio, la portavoz del gobierno, eso es, nunca quiero decir del PP, sino del gobierno, ya nos dijo que a partir del día 23 de agosto aproximadamente vendrían las devoluciones de los errores del IBI, ¿vale? Entonces, yo en mi caso es de los que tengo abonado a través de transferencia, ya por domiciliación, y me corresponde que a partir del día 26 de agosto ya me hagan la devolución por la diferencia. Simplemente informarles de que todavía no se ha recibido. Y por último, hablar sobre otro tema, que es el de las obras, ¿no? Vamos a ver, yo en el mes de junio hice una obra en casa, delante de la fachada. Eran 11 metros que había que hacer una zanja en la tierra, porque la calle es de tierra, una zanja para evitar las humedades que tenía. Entonces ya hice todos los trámites correspondientes, que me funcionaron perfectamente. O sea, hago un paréntesis. Durante todos estos días he visto en la prensa pues varias intervenciones en televisión de la concejala con respecto a que decían que no funciona bien el departamento de obras. Entonces, por lo que le preguntaron y por lo que le vi responder, no me coincidía esa acusación que le hacían de que no funcionaba. Me refiero a los trámites previos a lo que es cuando se hace la petición, porque a mí me han atendido perfectamente una señorita que hay ahí en la entrada, según se entra en el lugar. Me ha hecho todos los documentos, en vez de dármelos y rellenarlos usted, lo ha rellenado ella, y me ha funcionado perfectamente el plan, ¿no? Entonces, a mí el día 31 sí, el día 31 de mayo la Junta de Gobierno de Sesión Extraordinaria aprobó la obra, hice todos los pagos y aquí viene el problema. El día 28 de junio ya hice entrega en el Ayuntamiento del documento solicitando la devolución de la fianza que había tenido que pagar. Entonces, había finalizado la obra, entregué la fotografía y toda la documentación, ¿no? Entonces, el día 4 de septiembre, que soy, sigo pendiente de la devolución. Entonces, leo el punto 15 de la licencia de obras, del tema de licencia de obras, y habla que los desperfectos que se produzcan en la vía pública o instalaciones municipales serán reparadas por el titular de la licencia, debiendo quedar garantizada esta obligación mediante la constitución de una fianza, en mi caso de 315 euros. Aquí, serán devueltas a instancia de parte, cosa que ya he hecho el día 28 de junio, previo a los informes técnicos que acrediten el cumplimiento de dicha obligación. Mi pregunta es, ¿por qué todavía no han ido a verlo desde el 28 de junio? Solamente es ver una zanja que se hizo en tierra y ver que la fotografía primera es igual que la segunda. Entonces, yo a este punto sí que le pondría, igual que el tema de los ingresos indebidos, que hay un plazo de 62 días para poder efectuar las devoluciones, no que no tenga nada que ver, una cosa es una cosa y la otra no. Pero sí que, ya que se va a modificar la normativa respecto a las tasas de esto, pues yo le propongo que introduzcan también un plazo máximo de devolución de la fianza, porque claro, hasta que alguien no vaya, no cobra, y no están los tiempos como para tener dinero en cartera ajena cuando es propia. Entonces simplemente era decirle eso, que a ver si lo pueden incluir. Además que me paguen. Supongo que no será necesario que haga una instancia general para pedirlo. No, yo lo he solicitado ya está, ¿no? Pues, pero eso decía que el plazo que debería de incluirse, entiendo que es un plazo de todo eso. ¿El comercio? ¿El INE?
dice que están viendo un sitio para ubicar una perrera. Yo a usted le digo, ¿por qué no la metemos en la plaza de abasto? Que no se usa. ¿Por qué no la metemos en la piscina climatizada? Que no se usa. ¿Por qué no la ponemos en huertas de armas? Que se gastaron 300.000 euros y se han puesto 4 ladrillos. Ahí queda mi pregunta. Bueno, pues intento ser lo más breve posible en las respuestas a todas las personas que me han hecho preguntas sobre cuestiones. La calle La Cruz Blanca, que es la calle Huerta Blanca, la Cruz Dorada, la calle de la Huerta Blanca, en la que reside el señor Andrés Rafa. No aparece contemplada en la previsión inicial, porque estas son mayoritariamente calles, como le he dicho, que van en asfalto, sin necesidad de obras enteras de servicio, como en su caso habría que poner iluminación, todo lo que es el sistema de saneamiento de aguas, etcétera, etcétera, y estamos hablando de una cuestión absolutamente diferente. En tierras con vivienda, es decir, en tierras con vivienda pueden quedar en el centro de la ciudad 2 o 3 calles. Les puedo decir que otra que están en unas condiciones similares es la calle Matadero Viejo, si no me equivoco, que también hay 2 o 3 viviendas y también está en tierra y en unas condiciones bastante, bueno, pues al estar en tierra, bastante peores de lo que pueden estar el resto de la ciudad. Pero yo ahí, y yo entiendo que eso no lo pueda entender usted, me remito a la prioridad. Entienda que las calles de las que estamos hablando vivimos muchísimos vecinos, hay problemas estructurales, por ejemplo, con las tuberías. Estamos hablando que entre el plan de fondos propios, el plan que podamos negociar con la UAE, va a ser una inversión muy importante y que no tenemos capacidad económica para llegar a todos los sitios. Yo sé los inconvenientes que, como usted dice, tiene vivir en una zona como la que usted vive. Tiene una ventaja, pero también tiene unos inconvenientes porque está rodeado de campo, todo lo que supone, bueno, pues animales, como usted ha hecho referencia, que pueda haber limpieza de pastos de la cerca cercana, que esa calle sirva de calleja a la que, bueno, pues otras personas llevan a sus animales para que, bueno, pues tengan allí su especie de, bueno, no sé cómo definirlo, ¿no? Como usted ha dicho, no hay que utilizar esa expresión, ¿no? Eso yo sé que es consecuencia directa de vivir en esa zona, pero yo siempre hago una reflexión, que yo sé que usted no es el constructor de esa vivienda, pero alguien construyó una vivienda allí en aquellas condiciones, sabía las limitaciones que tenía. Por lo tanto, esa zona no está urbanísticamente desarrollada. Si hubiera producido su desarrollo, pues evidentemente, seguramente la calle ya estaría en las condiciones en las que está. Pero no se preocupe, que en la medida de nuestras posibilidades y conforme vayan pasando otras prioridades que evidentemente hay, el propio portavoz del Partido Socialista ha hecho referencia en la intervención de Raúl de Calle, que incluso a otras, las que ni siquiera se contemplan en este plan, que tienen que arreglarse, pues es difícil llegar a todas, pero yo le entiendo y le pido comprensión. Puedo repetirle que fue una decisión de usted irse a vivir a aquellas zonas, en aquellas condiciones, y evidentemente yo espero de verdad que en un futuro usted pueda decir aquí que la calle está en las mejores condiciones, pero también le mentiría si le dijera que es una cuestión que va a ser a corto plazo. Por lo tanto, no quiero faltar a la verdad. Con respecto al plazo límite que hay para la limpieza de la zona de propietarios particulares, es cierto que hay un plazo límite, claro que se le da un plazo en la carta que se les envía, y si no cumplen ese plazo se les dice que será el propio ayuntamiento el que con medio propio o ajeno accede al mismo y se produzca la limpieza de toda la zona. Eso se hizo el año pasado, este año se ha hecho también en alguna zona, pero evidentemente no llegamos a todas porque el coste es muy grande y aunque no se le repercuta al propietario, créanme que tenemos verdaderas peleas y aquí están personas responsables de lo mismo para producir al cobro, porque esas personas reclaman, presentan recursos y, como usted dice, los 315 euros de su bolsillo, que usted tiene 2 meses o 3 o 4 pendientes de la licencia, yo a la empresa que hace esas obras la tengo que pagar y luego a lo mejor tarda 2 años en recuperarla. Y usted, su dinero es de usted, pero el que nosotros gestionamos es de todos los truquillanos. Entonces, la capacidad que tenemos a la hora de tomar determinadas decisiones, pues hace imposible que lleguemos a limpiar todas las parcelas de propiedad privada, que incluso por carta no lo hacen. La posibilidad
posibilidad de darle a usted una máquina alquilada por el ayuntamiento y que lo haga es francamente difícil, porque ya se estaría produciendo algún tipo de relación laboral entre usted y nosotros si yo a usted le entrego una máquina para que usted, una máquina proporcionada por el ayuntamiento, alquilada a nombre del ayuntamiento, se lo doy a usted, y si allí sucede cualquier accidente con usted, con la máquina, etcétera, etcétera, la responsabilidad luego del ayuntamiento no es tan sencillo, no es tan fácil decirle bueno, pues tome la máquina y hágalo. Nosotros eso sería lo más sencillo, pero no es tan sencillo porque evidentemente hay una serie de obligaciones que nosotros como administración tenemos que cumplir, y entre ellas está esa. Sí que me comprometo a hablar con la gente de Caja Duero, y si puedo lo haré hoy mismo, para pedirle que hay quejas vecinales del estado en el que tienen aquellas parcelas y que evidentemente deben ponerlas en las mejores condiciones posibles, y si no tomaremos las medidas oportunas. Pasaremos de la carta a una llamada personal a ver si funcionará mejor. Sobre la cuestión del funcionamiento de las obras, pues es que usted en una parte, la parte que felicita al ayuntamiento, yo le digo que la cuestión va por barrio. Hay gente a la que se le atiende muy bien y gente que se siente muy mal atendida. En muchas ocasiones usted ha venido a pedir una obra, se ha informado, lo ha hecho, se lo han dicho, pues presente esto, y otra gente pues viene a pedir cosas que de antemano se le dice que no se puede hacer, pero ellos siguen sus 13 que quieren hacerlo, y eso retrasa o empieza la obra sin licencia o toda una serie de problemas. Pero es cierto, en cualquier caso, y eso enlazo con la cuestión de la licencia, de la devolución de la fianza, perdón, que el departamento de obra pues trabajan informando a 3 personas en él, si no me equivoco, y que pues tiene unos plazos y tarda lo que tarda, porque esas personas no solo se limitan a la información de licencia, sino que también tienen que llevar expedientes de disciplina urbanística y también toda la redacción de proyectos del ayuntamiento y vigilancia de obras del ayuntamiento. En cualquier caso, nosotros para evitar eso suprimimos las fianzas, excepto en su caso, que son zanjas, etcétera, etcétera, que afectan a la vía pública, y aquí ponemos en la zona, mira, aquí tenemos una calle, pero es una vía pública considerada como tal, y por lo tanto es por lo que hay que depositar fianzas, porque el estado de la vía pública, las obras normales, para evitar ese trámite y ese tener que adelantar dinero al ciudadano, este equipo de gobierno retiró lo que eran las fianzas. Y sobre la cuestión de la devolución de recibos incorrectos del IBI, la portavoz del gobierno y concejala de Hacienda le puede informar con más precisión que pueda hacerlo yo. Bueno, pues cuando se dieron las explicaciones oportunas, es verdad que se marcó un plazo a partir del 23 de agosto, fue lo que se dijo entonces y lo que se ha dicho siempre, porque la norma o el procedimiento para proceder a la devolución de los cobros indebidos marca los 62 días de la firmeza del pago. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que efectivamente ha habido gente que ha efectuado los pagos, con lo cual los 62 días de firmeza cumplen el 23 de agosto, y a partir de esa fecha, desde el Departamento del Organismo Autónomo de Recaudación, me consta que ya están manos las obras, son devoluciones que se tramitan a través de medios informáticos, están trabajando en ello, pero ha habido muchas personas que procedieron a la devolución de su recibo. Por lo tanto, la firmeza cuenta no desde que se efectúa el pago, sino desde que hacen la devolución. Por eso, en el momento en que se hicieron las explicaciones oportunas, se pidió de una manera reiterada en varias ocasiones en distintas ruedas de prensa que no procedieran a la devolución del recibo, porque la devolución se iba a hacer efectiva en sus cuentas y que eso lo único que podía generar era un retraso, una dilación dentro del proceso de devolución. Ese es el motivo por el cual ese proceso se va a ralentizar más, porque muchas personas han procedido, a la devolución de ese recibo de IBI. Y por matizar una cuestión, y aprovecho el turno de palabra que me da la presidencia, decirle que en cuanto a las devoluciones de fianza, es verdad que se dilatan mucho más. Las licencias se trabajan con más agilidad, las devoluciones de fianza, es verdad que tienen que hacer los informes pertinentes. Imagino que si no se ha procedido a su devolución de fianza será porque esté pendiente de informar por los técnicos pertinentes. Yo lo que le invito es que, ya que está usted aquí hoy, pase por el Departamento de Obras, yo le acompaño y vemos en qué situación está esa petición de devolución de fianza que hizo por el mes de mayo. Nada más, muchas gracias. Y para terminar, quiero hacer 2 apreciaciones. Se me ha olvidado, creo que he hablado sobre... no hay réplica para todo. Luego ya cualquier cuestión la aclara con el gobierno personalmente. 2 cuestiones
oposición, que han hecho referencia a ello y se me ha olvidado contestarle. Creo que una es importante, el portavoz del Grupo Socialista ha hecho referencia, y luego contesto a la otra ciudadana también, el portavoz del Grupo Socialista ha hecho referencia a las fiestas patronales y el portavoz de Izquierda Unida también. Aprovecho también desde aquí para desearles a los trujillanos que disfruten de estos días, que son días para ellos, que efectivamente seamos capaces de olvidarnos, aunque sea durante unas horas, de las situaciones tan complicadas que estamos viviendo. Pero quiero hacer dos apreciaciones. Una, sobre las críticas que pueda haber a la celebración de la fiesta, que entiendo que es el programa festivo. Ya le dije en otra ocasión, usted lo dijo, creo que en el último pleno también del 3 de julio, que sobre el gusto de los colores, que a usted le puede parecer, o a la gente que le gusta le puede parecer mal determinados espectáculos, y a otros les puede parecer bien. Pero creo que lo más importante, que yo ya lo dije aquel día, que lo hemos hablado los tres portavoces en modo personal, que incluso eso genera una noticia, que hoy usted incide en ello, etcétera, etcétera. Es cierto que bueno, pues que nuestras fiestas, evidentemente, como casi toda la vida, no son algo inamovible, ni son algo, por decirlo de algún modo, estanco, y que están sometidas a cambio y siempre se han producido. Pero que los cambios, yo creo, sobre todo en motivo de fiesta, no debemos marcarlos nosotros, que podemos tener unas ideas que hemos compartido, como digo, sino que debe marcarnos la propia población. La propia población es la que debe decirnos qué es lo que quiere que sea su fiesta, porque al final creo que ahí sí que no hay política, que los tres grupos que estamos aquí, cuando han organizado, cualquiera de los tres, ante una responsabilidad de organizar una fiesta, se organizan con la intención de que la gente disfrute y se lo pase lo mejor posible. Entenderán que ahí sí que no hay ninguna otra intención. Es decir, que cuando organizamos una fiesta intentamos dar las mayores facilidades a la gente y que la gente disfrute y se divierta. Podremos acertar, como le digo, que a uno le guste más el programa y que a otros no, que a uno les parezca mejor que unas cosas empiecen una hora o terminen en otra, que salgan en un sitio o en otro. Ustedes mismos son testigos de ahora del titular de ayer, polémica por cambiar una verbena. O sea, es decir, no es tanto miedo, pero las fiestas, para cambiarlas, requieren de un consenso mayoritario, no solo de nosotros, sino de una inmensa mayoría de la población. Yo creo que este equipo de gobierno ha sido innovador en algunas cosas, unas porque han venido marcadas por la propia población, ejemplo, damas y reinas. No somos nosotros los que hemos suprimido a la dama y la reina. Cuando llegamos al gobierno en 2011 se hizo una invitación, nadie quería, el año pasado se reiteró la invitación, nadie quiso. Es evidente que hay alguna cuestión en la ciudad o que la población ya no demanda que haya ese elemento dentro de la fiesta. Podemos analizar también el por qué determinadas cuestiones no funcionan. Yo creo que las fiestas han ido cambiando, desde los festivales de música, danza y teatro hasta los años 90 con un determinado características, y a partir de los años 90, a mediados de los 90, esos festivales fueron cambiando más hacia una celebración fundamentalmente de conciertos, más que un festival de música, danza y teatro. Que recupere el ayuntamiento la celebración de la fiesta. Si el ayuntamiento recupera la celebración, bueno, no hay tampoco una intención en la organización de los festivales, fundamentalmente, que sé que es a lo que usted hace referencia, por parte del equipo de gobierno, de no organizarlo el ayuntamiento en motu propio, nada más que un elemento económico. Si nosotros tuviéramos que traer a los artistas que traemos con la cantidad que le damos a la persona que lo organiza, que asume un riesgo, unos años le puede salir bien, otros años le puede salir mal, pues evidentemente no seríamos capaces de traer a los artistas que en los 3 últimos años han traído. Otra cuestión, por reiterarle, es que a usted o a los 13 que nos sentamos aquí o a los señores que están ahí, nos gusten más o menos los artistas que vienen. A usted el cartel usted hizo una broma en el último pleno acerca del cartel del concierto joven. Pues decirle que hasta ahora ha sido uno de los que mayor entrada ha tenido en lo celebrado. Es que es difícil. Otra cuestión es que, evidentemente, yo coincido con usted, le dije, y también faltaría el caso si no le dijera, que hay que hacer determinados cambios en la fiesta, pero vuelvo a reiterarle, siempre teniendo un parámetro muy importante que es lo que la gente quiere, Habrá que escuchar a la gente, hay cauce. La comisión de fiesta, al final es igual que los 13 que estamos aquí, a priori representamos a todo el pueblo
pero si tomamos una decisión ahora mismo de decir cualquier cuestión, pues a lo mejor el pueblo dice que no se siente representado por la decisión que hemos tomado. Entonces hay que hacer un proceso de escucha importante sobre la fiesta, y en base a eso, y aún haciendo ese proceso, no tomaremos una decisión que agrade a todos, pero sí por lo menos una mayoría. Aprovecho también, antes de responder a la pregunta del voto de Ciudadana, para felicitar desde aquí a don Tomás Calvo Bueza, ganador de la medalla de Extremadura este año, a instancia de esta corporación municipal y del Centro Extremeño de Estudios Sociales. Es una persona muy vinculada a Trujillo, que ha tenido una labor universal en pos de los derechos humanos y del mestizaje, y yo creo que es una profunda satisfacción que de nuevo un trujillano, como fue doña Concha, propietaria de la Troya, u otros que antes han tenido este merecimiento, reciban la máxima distinción que da el gobierno de Extremadura. Por lo tanto, desde aquí entiendo que en nombre de toda la corporación, nuestras felicitaciones a su persona, y que el día 7 de septiembre, día de la celebración de nuestra salve, que no podremos acompañarle ninguno de los que estamos aquí, pues disfrute de ese momento tan importante para él. Y con respecto a la pregunta que me hacía la última ciudadana que tomaba la palabra, bueno, es cierto que tenemos muchos edificios en desuso en la ciudad, que por desgracia han supuesto una merma económica importante para las arcas del ayuntamiento, pero la realidad es que no es tan fácil darle un uso coherente a esos edificios, no es tan fácil, y para Perrera, por las ubicaciones que tienen ambos, es más difícil, porque no quiero pensar lo que me dirían los vecinos de las tres zonas que usted ha dicho, si se me ocurre instalar allí una perrera, ¿no? Entonces, no es la mejor ubicación para la perrera, pero sí que es cierto que bueno, pues el único lugar que tenemos algo más avanzado, sí que le digo, para encontrarle una solución definitiva, pueda ser el mercado de abastos, que espero que le hemos hablado más de una ocasión, que con una pequeña inversión que podemos contemplar en los presupuestos del año 2014, pues podamos destinar algún uso. La piscina climatizada es que es francamente difícil, si no es una piscina, es que es difícil darle un uso. Huertos solares, huertos ecológicos, que el avance que también espero, que también tuvimos esta conversación, que ayer hubo una reunión en ADICOM y tú traes buenas noticias, espero que sea una realidad lo más breve posible, los huertos ecológicos. Y con respecto a la futura residencia de huertas de Ánimas, sí que avanzarle, que ya estamos en contacto con los propietarios para prorrogar la cesión de los terrenos, para que podamos, bueno, pues por lo menos de cara a un futuro, poder seguir teniendo los terrenos para la instalación de una residencia que ahora mismo yo reconozco, y así se lo he trasladado siempre a la asociación de vecinos, es de difícil cumplimiento. También se ha barajado alguna opción del centro de día que hemos hecho esta referencia, de hacer en las instalaciones de la antigua Seguridad Social. Si no llegamos a un acuerdo, pues que es más difícil poderlo también instalar inicialmente en aquellos terrenos para por lo menos darle un uso social. ¿De acuerdo? Pues venga, sin más asunto que tratar, se levanta la sesión.